Qué alegría encontrarnos nuevamente ahora en esta segunda temporada de estudio de Segunda de Reyes. En la primera temporada vimos un actuar maravilloso de Dios para con su pueblo Israel, a pesar de que éste le era muy infiel. Por su gracia y misericordia, le puso varones profetas que no dejaran de decirles la verdad y advertirles cuán riesgoso es estar en desobediencia contra el Señor. Al inicio de Segunda de Reyes vimos que Ocosías, rey de Israel, hijo de Acab, se cayó de la ventana de su palacio en Samaria y quedó muy mal de salud, y decidió enviar mensajeros a consultar si se sanaría o no a Baal-zebub, dios de Ecrón. Dios vio esto con tal desagrado que envió a Elías a decirle que no sanaría, que moriría. Esto fue un juicio del Señor por confiar en Dios ajeno antes que en Él. Esto muestra que, ante una enfermedad, uno puede entregar la vida a cualquiera donde haya uno depositado su confianza. Ocosías confiaba más en el Dios de Ecrón que en el Dios vivo y verdadero. Ahora, algo interesante es que Ecrón significa desarraigo, y en realidad ese era el fin de esa cultura contra Israel: quitarle a este pueblo escogido por Dios la raíz de fidelidad al Señor, para que se arraigue en otro que no es su Señor. El mundo tiene hoy el mismo propósito contra el pueblo de Dios. Quiere desarraigar la fe en el Omnipotente para que su confianza esté en lo que invente el hombre, en su conocimiento y en la ciencia que desarrolle, antes que en la voluntad del Señor. Una pregunta que debemos hacernos es: cuando nuestra salud se quebranta, ¿dónde ponemos nuestra confianza? Parece que olvidamos que el Señor nos ha comprado y que nuestro cuerpo es suyo y no nuestro. Miremos lo que dice la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si Él permite alguna cosa que acontezca en nuestro cuerpo, propósito tiene. Debemos consultarle cuál es ese propósito y confiar en nuestro Dios. No es fácil, pero si tenemos su Espíritu Santo, es posible. Luego vimos que Elías iba a ser arrebatado al cielo y Eliseo le sucedería. Pero antes de irse, Elías le hizo recorrer varios lugares a Eliseo, mostrándole la necesidad de Israel, sobre todo la necesidad espiritual. Eliseo no quiso quedarse en ninguno de los lugares que recorrió con Elías. Quería estar al lado del siervo del Señor hasta que fuera el momento en el que Dios se lo llevaría y tuviera que asumir el ministerio, no antes. Elías le dijo que pidiera una cosa. Eliseo pidió doble porción de su espíritu y Dios se lo concedió. No pidió esto porque Eliseo quisiera tener un ministerio mayor que el de Elías, sino que se sabía incapaz de poder tomar un ministerio profético tan fuerte en relación a la gran necesidad del pueblo y al gran ministerio de Elías. Y el Señor se lo concedió, porque su oración fue conforme a su voluntad. Como creyentes, nosotros sabemos que una de las evidencias de que realmente lo somos es el servicio al Señor. Muchas veces vemos la necesidad del pueblo de Dios y podemos abrumarnos por nuestra incapacidad de servirles. Pero si le pedimos al Señor que nos dé de su espíritu para realizar la tarea que nos está encomendando, Él lo hará. Porque ¿quién es suficiente por sí mismo para la obra de Dios? Recordemos lo que la palabra del Señor nos dice.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto está en el libro de 2 Corintios 3:5. La pregunta que surge es, ¿estoy sirviendo al Señor? ¿Qué me impide hacerlo? Estamos hablando de servicio para extender el Evangelio y de edificación de los santos. La respuesta común que podemos dar en una frase fabricada, pero con pobre o ningún sustento bíblico, en realidad es una excusa. Podemos decir, yo sirvo en mi familia porque es mi primer ministerio. En realidad, Dios nos ha dado un solo propósito, que es darle la gloria. Para eso nos hizo. Y esto debemos hacerlo en todas las áreas de la vida, como esposas, como madres, como hijas, como hermanas, como miembros de una iglesia local, como profesionales, como ciudadanas, etc. Así que estamos hablando del servicio acerca de ejercer los dones espirituales que el Señor nos ha dado para que edifiquemos a la iglesia de Dios en amor, como dice en el libro de Efesios capítulo 4. Entonces, ¿qué nos estorba para servir al Señor con gratitud? Mira lo que dice el libro de Hebreos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Claro que hay temor en el servicio. Así como Eliseo vio la dimensión de la demanda del ministerio que estaba recibiendo, por eso clamó al Señor pidiendo la doble porción de espíritu de Elías, porque pensaba que no tenía ni lo mínimo para poder igualarlo. El Señor se lo dio y fue uno de los profetas que más engrandeció el nombre del Señor. Vimos también que una vez que Elías subió al cielo, Eliseo asumió el ministerio pronto y abrió su boca. No se cayó. Fue el portavoz de Dios ante el pueblo y ante reyes. No cayó su amonestación ante Joram, rey de Israel, hermano de Ocosías, hijo de Acab, pues era un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todos sus días. También tuvo compasión por la viuda que un acreedor de su esposo muerto le venía a cobrar con la amenaza de llevarse a su hijo como esclavo. Eliseo clamó al Señor y Dios le proveyó aceite de manera milagrosa para que lo vendiese y pueda pagar la deuda y tuviera además para su sustento. También vimos que se compadeció de la tsunamita, que anheló por un buen tiempo un hijo, pero ya no lo esperaba más. Oró al Señor, Eliseo, y Dios le concedió ser madre de un pequeño, pero que al poco tiempo, por un golpe de calor, falleció. Entonces Eliseo intercedió ante Dios el Todopoderoso, y el Señor le devolvió la vida. Recordamos que Eliseo oró al Señor para que sanara a los hijos de los profetas, porque habían comido un guiso con calabazas silvestres y éstas eran venenosas. Había mucha hambre en ese tiempo. El Señor respondió la oración y la comunidad pudo saciar su hambre y nadie se enfermó. El profeta también sanó a un extranjero, al general Naamán. Era leproso y el Señor limpió su carne. Pero lo más importante fue que se convirtió al Dios vivo y verdadero. Eliseo también emitió una disciplina contra su siervo Giezi, que fue mentiroso y codicioso. Él extendió su lepra hasta sus generaciones postreras, por juicio de Dios. Dios puso compasión en Eliseo también por un hijo de los profetas que se había prestado un hacha y se le cayó al río, y no tenía cómo restituirla. El Señor hizo flotar la cabeza del hacha y pudo devolvérsela a su dueño. Y llegamos al punto
donde los sirios quisieron capturar a Eliseo, porque él le anticipaba al rey de Israel donde atacarían, y entonces encontraban resistencia. Pero el ejército de Jehová, que los defendía, era mayor al ejército sirio, y Dios los encegueció, y estos fueron llevados ante el rey de Israel. Pero Eliseo no permitió que se les hiciera mal, más bien mandó a alimentarlos. Seguro que muchos de los sirios se volverían al Dios de Israel. Entonces, hemos visto que el Señor tiene compasión de cada necesidad humana, angustia económica, enfermedad, conflictos con personas, o tal vez una prueba espiritual muy fuerte, pecado personal. Y para cada una de estas situaciones, el Señor tiene una salida, algunas veces con provisión y gracia inmerecida, otras veces con reprensión y castigo, y otras con una gran misericordia para no dar lo que el pecador se merece. Ese es nuestro Dios maravilloso. ¿Cómo no depositar toda nuestra confianza en Él? El Señor nos ayude a guardar su palabra, tomar decisiones que le enaltezcan y ser sus siervas que sientan compasión, no por una misma, sino por el prójimo, para que sean salvos en Cristo por nuestra predicación, o para edificar a quienes ya son creyentes, enseñándoles la palabra viva y eficaz, sirviendo a nuestro Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos vemos en la próxima lección. El Señor las bendiga.